así como hubieron causas que desarrollaron esta promulgación en relación a la independencia, también vamos a encontrar que hubieron consecuencias. Al inicio, entonces, si nosotros volvemos a retomar la historia, dice que con el regreso de Fernando VII de Borbón en 1814, luego de la Guerra de Francia, recordemos que en ese entonces estaba dándose la Revolución Francesa, significó la abolición de la Constitución de 1812 y la restauración del absolutismo monárquico. En este caso, entonces nos dice, el monopolio comercial de la corona pretendía no se llevó a efecto. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Que ya los hijos de los españoles estaban molestos de no ser parte de este proceso, en donde ellos tenían que tributar y desarrollar todas estas actividades a la corona como tal, que si bien es cierto, tenían ciertos privilegios, pero no eran tratados como los españoles. Entonces, eso vino a degenerar esta situación social dentro de ellos mismos. Con las Cortes españolas del segundo periodo constitucional fueron mucho más radicales los cambios que se fueron estableciendo. Entonces acá, ¿verdad? Ya vemos nosotros que ellos definitivamente querían romper con esos yugos que se establecieron bajo sus personas, es decir, los españoles sobre los hijos de los españoles. Acá entonces vamos a hablar, ¿verdad? Que cada grupo social o cada élite centroamericana no tomaba la iniciativa, ya que tenían cierta dependencia y tenían cierto temor, ¿verdad? De lo que iba a pasar. Pero dándose todos estos cambios de la revolución en estas fechas, vino a retomar con firmeza, ¿verdad? Todo lo que hace la promulgación como tal de lo que es el acta de independencia para Guatemala como tal. Muy bien, entonces acá nos dice, existieron causas reales de la independencia. Las causas, dice, apuntan a la reformulación del pacto colonial. Si bien querían abolir todo lo que tuviera con los españoles en forma de los eh, realmente nacidos de origen español, pues ya los hijos de los españoles, ¿verdad? Estaban molestos por esa situación. Entonces viene y se forman dos grupos. Aquí, esa la primera causa, ¿verdad? Cambiar. Ya no vamos a tributarle a España, sino mejor todo eso nos lo vamos a quedar nosotros, todos los impuestos. Habían causas entonces internas. Una, la desigualdad política. Para el aspecto político administrativo, vamos a tener que todo lo manejaba la corona. Eran los únicos que tenían los mandos, el control, la autoridad y todo lo que fuera establecido. Mientras que las personas, por ejemplo, los hijos de españoles, pues sí administraban, pero no tenían a cargo, dijera, esa situación o el control como tal, y eso fue lo que no les gustó. Entonces, es como que cuando uno dice, ¿verdad? Voy a trabajar, pero se lo voy a dar a otra persona. Yo lo que yo gane tengo que dárselo a otra persona. Ellos ya no querían eso. Y por eso fue que ellos empiezan a realizar también sus movimientos. El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos. Los criollos son los hijos descendientes de los españoles. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Que si bien es cierto, son hijos de españoles, pero ya no nacidos como tal en España, sino nacidos acá en el territorio de Guatemala. Y por eso se les dio el término de criollos. Acá entonces ellos no poseían riqueza, sí tenían cierto privilegio, pero no eran los que realmente gobernaban, sino simplemente tenían como para subsistir de forma módica, pero todo lo que ellos recibían tenía que ser llevado a España. Era prácticamente el tributo que se realizaba. Entonces eso ya no les gustó a ellos y por eso es de que ellos empiezan a hacer estos movimientos para poder desarrollar lo que fue la independencia. Nos dice que también existieron causas externas y sí, nos ha mencionado en varias ocasiones que parte de los movimientos de la Revolución Francesa vinieron a dar origen, idea, fortalecer, animar, ¿verdad? A esta revolución que se estaba ya generando. Entonces tenemos una revolución ideológica, es decir, otro aspecto que también sirve de base para poder cambiar
todo el sistema centroamericano, porque no fuimos solamente como Guatemala, ¿verdad? Sino ya venían esta situación de los países centroamericanos haciendo esa renovación ideológica, pero fue imitada, fue reproducida, fue adoptada según Francia como tal. Tenemos aquí que la Revolución Francesa sorprendió al mundo hispano. Aquí nos dice, la Revolución Francesa sorprendió al mundo hispanoamericano en plena crisis. Una crisis que no era una depresión productiva ni una frustración interna, sino al contrario, era una creciente que ellos iban a cambiar. Por eso es de que junto con la Revolución Francesa nosotros hemos escuchado que su sinónimo es la Revolución Industrial, es decir, que ya el cambio económico general estaba dando otro giro y por eso es que se establece dentro de estas fechas. Aparte de estas causas, pues también vamos a encontrar causas sociales. Dentro de las causas sociales vamos a encontrar nuevas ideas divulgadas por libertad en relación a prensa. Es decir, si nosotros habíamos visto, por ejemplo, que junto con los españoles vino lo que es la cristianización y la castellanización, es decir, que ellos enseñaron a leer y a escribir a los descendientes de los mayas que habían quedado, ¿verdad? Y otros que fueron sometidos a esclavitud. Entonces, con el desarrollo de la época colonial, pues tuvieron que darse ese proceso. Por eso es de que muchas veces yo les he mencionado a ustedes que antes de que se diera, por ejemplo, muchas reformas, pues la educación era cristiana. Se basaba más en el cristianismo que lejos de reproducir conocimientos formativos en el individuo, era más, ¿verdad? Solamente a someterlos a ese temor de cristiandad para poderlos dominar. Entonces acá, ¿verdad? Ya se está desarrollando otro panorama. Entonces ya las personas están aprendiendo a leer, a escribir, ya se está desarrollando un tipo de periodismo, ya se está desarrollando, ¿verdad? Un tipo de periódico como para poder divulgarlo y que todo el mundo cambiara esa situación. Nos habla qué significado tiene la independencia para Guatemala en el fondo de las luchas y las escaramuzas independentistas, es decir, todo ese proceso que se dio alrededor de 1811 se encuentra la disputa del poder, sobre todo, ¿verdad? Ese era el primordial orden de ideas, del poder. En esta cuestión constituye el punto medular el, el caso, ¿verdad?, de poder tomar una actitud en contra de los gobernantes, en contra de la corona española como tal, para poder cambiar. Junto a ello, a esos cambios, pues se supone que también los que fueron sometidos todavía en el proceso de esclavización, no solamente las personas de color, ¿verdad?, sino también los mismos de la civilización maya que aún quedaban. Entonces, junto a ese proceso de colonia, pues les cambiaron, ¿verdad? Ese pensamiento de tener que tributarle a la corona, sino ya les estaban generando la idea de presentarse ya como personas independientes, como soberanos, ya no como personas, ¿verdad? Esclavas o una persona dependiente, sino ya una persona independiente. Y entonces aquí involucran a los indígenas. Ahí ya los están tomando en cuenta. Entonces, al tomarlos en cuenta, pues claro está, ¿verdad? Tenían que ser parte de este proceso. Aquí, la esclavitud fue erradicada, ¿verdad? Fue abolida como tal, y entonces ya no habían indígenas sometidos a este proceso, sino simplemente ellos fueron parte de este movimiento social que fue llevado a cabo por los criollos como tal. También cambia, ya dijimos, ¿verdad? Que la iglesia entonces ya no es el ente primordial que se tuvo en una época en donde ellos eran los que gobernaban, porque a través de la cristianización y la castellanización, ¿verdad? Ellos tomaron el poder, sacaron de esa fase, por decirlo así, a la iglesia, y entonces se instauran los que fueron los criollos, los hijos de españoles, junto a aquellos que destacaron, ¿verdad?, dentro de lo que era social, algunos representantes de los pueblos indígenas. Y sobre ello es que se basa esta situación.
En conclusión, pues vamos a encontrar que la proclama de la independencia y las oligarquías locales, es decir, aquellos grupos sociales que ya cambiaron su ideología, que cambiaron su forma de pensar y que buscan, ¿verdad?, romper con ese sometimiento español o con la corona española, pues ya cambian, ¿verdad?, la forma de pensar, ya no van a vivir sometidos a esa hegemonía, a esa monarquía, sino ahora buscan generar una sociedad independiente y democrática. La independencia como tal, pues, es presentar a la república en donde todos van a tener una participación directa. Aunque, si bien es cierto, en 1821 se genera esta fase, no vamos a creer que todo fue un cambio radical, sino fueron procesos que se fueron llevando poco a poco, porque si bien es cierto, tenemos que tomar en cuenta que lo que buscaban era la separación de la corona, pero no hubo, ¿verdad?, del todo la actuación o los privilegios a todas las personas, sino fueron seleccionados. Lo mismo que hoy en día pasa, ¿verdad? Entre el poder, entre muchas situaciones, pues son seleccionadas las personas que participan dentro de esta situación. La coyuntura que presenta o manifiesta como tal de independencia se convierte, ¿verdad?, en algo de ofrecer un cambio a todos los guatemaltecos en aquel entonces. Estaba establecido entre indios, mestizos y negros, más los criollos, ¿verdad? Eso eran los grupos que conformaban la sociedad en ese entonces, que busca como tal una integración. Busca que se elimine la esclavitud, la discriminación, el racismo, que se evite, ¿verdad?, ese sometimiento del tributo a la corona española, sino ya se busca como tal, ¿verdad?, que todos tengan un desarrollo en común, lejos totalmente, vuelvo a repetir, de ese imperio español como tal. Y esto hace, ¿verdad?, que genere ciertos cambios, cambios que fueron, en el poder, en el poder político, económico y en el poder social, aunque por eso nosotros vivimos muchos rezagos, ¿verdad? Porque no toda la sociedad tuvo acceso a la educación, no toda la sociedad tuvo una equidad económica, no toda la sociedad tuvo tierras, tuvo un acceso a un desarrollo, sino, o sea, se ha dado muy paulatina, ¿verdad? La situación de equidad siempre ha sido desigual. Entonces, por eso es que, o sea, Guatemala avanza, pero avanza a pasos muy lentos por la misma situación que desde ese entonces, desde la invasión, o sea, se mantienen hasta hoy en día. Y nosotros, pues hoy en día todavía lo podemos observar. Por eso les decía yo la vez anterior que es un poquito difícil hablar, ¿verdad?, de una celebración como tal de independencia y establecer, ¿verdad?, lo que ahorita se puso de moda, el bicentenario, que la moneda del bicentenario, que el libro del bicentenario, que la antorcha del bicentenario, que el parque del bicentenario, etcétera. Eso es algo totalmente no real, es solo una simulación de lo que nuestros antepasados pudieron vivir, porque en realidad lo que busca como tal, pues, es un interés individual, un interés manifestado en grupos selectivos que hasta la fecha todavía, o sea, nosotros podemos encontrar esa parte, ¿verdad? Las condiciones para la atención de la salud y la enfermedad. Si nosotros hacemos mención, por ejemplo, una retrospectiva así muy grande, se recuerdan que los mayas utilizaron mucha medicina natural, mucha medicina herbolaria. Cuando vienen los sacerdotes, que eran los más ilustres de España entonces, pues vienen doctores, vienen especialistas, ¿verdad? Y empieza, pero consigo también traen otras enfermedades, enfermedades que todavía no conocía, ¿verdad? Esta civilización. Entonces acá venimos a encontrar enfermedades nuevas, enfermedades que en su momento se desarrollaron y se desbordaron, que también ellos como población social, según la fecha, también sufrieron de pandemias. Toda sociedad tiene un ciclo, una concatenación, un avance y un retroceso leve y volvemos a avanzar y volvemos a retroceder. Entonces esa concatenación no puede quitarse, ¿va? No se va a poder eliminar, no hay un avance, sino siempre hay avance y un pequeño retroceso y luego un avance. Entonces eso hace de la sociedad en su momento que eso
forme parte, ¿verdad?, de la historia, en la cual, vuelvo a repetir, enfermedades que se pronunciaron en su momento, como el cólera, el sarampión. Estas enfermedades eran nuevas para la población. Ellos no conocían ese tipo de enfermedad. Posiblemente, tal vez los mayas hicieron algunas prácticas quirúrgicas importantes, porque se ha comprobado que en algunos, ¿verdad?, hicieron prácticas craneales y cuestiones que respondieron a una salud óptima de las cuales se manifestó, pero no necesariamente, ¿verdad?, tenían el conocimiento de todo en relación a medicina. Entonces, parte de esto también nos habla, el sometimiento que se tuvo desde esa época hasta la actualidad, y parte de ello nosotros todavía lo estamos viviendo, ¿verdad? La pandemia que hoy en día vivimos no es algo que haya nacido en nuestra región, en nuestro sector, en nuestro territorio mesoamericano, en nuestro territorio central hispanoamericano, sino fue, ¿verdad?, de otras regiones. Y luego fue un desborde de tal que hoy en día todavía nosotros tenemos esa situación, haciendo comparación con lo que ellos vivieron en su momento. Otra parte de la salud también que tenemos que abordar dentro de ello, ¿verdad? Es el aspecto psicológico, la represión, la sumisión que siempre se le hizo al ser humano y que nosotros hoy en día, ¿verdad? Todavía algunos mantenemos algunos aspectos de temor, de sumisión y que no tendría que ser así. Recuerde que usted en este instante, en este momento, o sea, se está formando para ser una mejor persona, para brindar un mejor servicio, para ser parte de una sociedad integral, de desarrollo, de profesionalismo, con el fin de un bien común, ¿verdad? No es, a ver, yo voy a sobresalir y que el resto se quede, sino buscamos como tal, un avance como tal. A eso se refiere. Y estos son entonces algunas causas que generaron lo que fue la independencia y algunas cuestiones en relación a consecuencias que hoy en día nosotros vivimos. Ya para ese entonces también nos habla el doctor Mariano Galvez, que fue también presidente de Guatemala en su época, pero ya él ya lo vamos a abordar a fondo. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Nosotros necesitamos, por favor, trasladar la información a nuestro cuaderno.